La selección ecuatoriana de fútbol ha empatado su partido número 16 por las eliminatorias sudamericanas ante Perú 0-0 y se clasificó al Mundial 2026. Pero bueno, no tengo mucho que celebrar porque me decepcionó muchísimo el partido del día de hoy. Vamos a hacer un análisis rápido del partido, vamos a hablar de lo que se hizo bien, de lo que se hizo mal, de la clasificación, de la tabla de posiciones, de cómo veo que nos espera el mundial. Quiero hacer el uno por uno de jugadores y si es que me alcanza el tiempo y las energías haré la reacción del partido. Aunque no hay mucho que reaccionar, es un 0-0 bastante flojo donde Ecuador otra vez no supo atacar, sabe defender como toda la clasificatoria, pero lo que nos cuesta muchísimo es atacar. Vamos a hablar primero del partido. El partido fue bastante regular. Ecuador jugó bastante bien, teniendo en cuenta que estábamos de visitantes ante un Perú que venía necesitada de al menos ganar el partido por el hecho de que se estaba quedando fuera del mundial, y Ecuador venía con toda la tranquilidad del mundo, por así decirlo, ya que tenía prácticamente la clasificación en el bolsillo. Una clasificación que se cumplió. Luego de 16 fechas con 2 fechas de anticipación, estamos clasificados al mundial, segundos en la tabla de posiciones. Y recordar que empezamos con 3 puntos menos, lo cual es aún más meritorio. Pero no quiero sacar mucho en cara eso, porque Ecuador tenía que estar clasificado a este mundial. Era un fracaso total que Ecuador no clasifica al Mundial 2026, más que nada por el formato. 6 se clasifican de manera directa, uno se queda a repechaje y solo 3 se quedan fuera. Quedarnos fuera de estas eliminatorias con el equipo que tenemos en este formato hubiese sido un fracaso, pero estrepitoso. Hubiese sido ya una vergüenza. Pero haber clasificado con 2 fechas de antelación no queda como éxito, sino como obligación. Ecuador estaba obligado a clasificarse de esta manera. Ecuador estaba obligado a clasificar sin sufrir, sin necesidad de repechajes, sin necesidad de estarlo sufriendo o esperando hasta la última fecha. Y el objetivo se cumplió. Pero eso no quiere decir que la clasificación me haga feliz al 100%. Obviamente estoy feliz, obviamente estoy contento de que mi país va a jugar un mundial nuevamente. No hemos participado en 4 mundiales y solo en uno hemos pasado de fase de grupos. Este va a ser nuestro 5.º mundial. Y lo que me preocupa es el modo de juego. ¿De qué me sirve clasificarme nuevamente a un mundial si otra vez me voy a quedar fuera en fase de grupos? Es la mejor generación de futbolistas colectivamente hablando de este país y se está desperdiciando muchísimo porque no hay un solo delantero o prácticamente, digámoslo de otra manera, el director técnico no le da la gana de hacer buenas convocatorias. Pero bueno, eso es un tema que ya iremos viendo con el pasar del video. Vamos a hablar primero del partido. El primer tiempo arrancaba con un Ecuador bastante activo, con ganas de ganar el partido. Un Ecuador que buscaba el balón, buscaba presión alta, buscaba conectar pases bastante seguidos, pero no lograba finalizar. Hubo 3 jugadas en los primeros 12 minutos donde Ecuador estaba teniendo el dominio total del partido y Ecuador no supo aprovechar ninguna de esas 3 ocasiones. Ecuador generó bastantes ocasiones y Gallese también hay que admitir que fue un poco figura en este partido, aunque prácticamente solo se lo vio en el primer tiempo. De ahí Ecuador se replegó, Perú venía necesitado obviamente y trató de jugar más hacia adelante. Perú encontró la manera de jugarle a Ecuador y con un Paolo Guerrero que la experiencia se nota muchísimo ante los defensores nosotros, que a pesar de que tienen muchísima jerarquía como William Pacho o Piero Hincapié, se notaba que aún les falta recorrido y Paolo Guerrero tiene recorrido de sobra, así que tiene ciertas mañas, ciertas técnicas que los jugadores se demoraron en descubrirlas, pero a la final supieron controlar a Paolo Guerrero bastante bien, porque de ahí Paolo Guerrero estaba jugando un excelente partido en mi opinión, estaba siendo el jugador más desequilibrante de la selección peruana y me preocupaba porque ya lo había visto jugar en Liga de Quito, mi club. Lo vi jugar en el 2023 bastante y con la edad que tiene, este nivel que muestra es de superdotado prácticamente. Pero bueno, Ecuador organizado, Ecuador sin sufrirlo bastante, terminó apaciguando y con un Gonzalo Valle que es figura absoluta. O sea, ya hay otro arquero de selección. O es Galíndez o es Valle.
Punto final, no hay más discusión, es cualquiera de ellos dos. Con una defensa bastante organizada, Ecuador supo apaciguar los ataques de Perú. Pasó el partido, siguió pasando el partido, Ecuador tenía el control del balón, trataba de organizar pases, trataba de concretar jugadas, pero ninguna se dio. Y así nos íbamos al primer tiempo, un primer tiempo el cual fue de ida y vuelta, donde Ecuador tuvo sus chances, Perú tuvo sus chances, Galés se tuvo que atajar, Valle tuvo que atajar, tuvo mayor sorpresa, no hubo goles, no hubo ninguna jugada polémica, tal vez la primera amarilla de Alan Franco que termina costando la expulsión del jugador Alan Franco en el segundo tiempo, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Segundo tiempo, arrancaba el segundo tiempo con un Ecuador muchísimo más ofensivo, trató mucho más de concretar pases en la parte de arriba de la cancha, con un Kevin Rodríguez que tuvo un pésimo primer tiempo, pero se trató de activar en el segundo tiempo. Ecuador con toque, trataba de llegar al área rival, pero sin ningún tipo de riesgo para el arquero peruano. Y así se iría desarrollando el partido. Con extremos que estaba con extremos John Yeboah y Nilson Angulo que estaban tratando de buscar a Kevin Rodríguez, con un Pervis Estupiñán que al fin se proyectó un poco más al ataque porque estaba tratando de defender muchísimo en el primer tiempo, no se proyectó tanto al ataque, con un Joel Ordóñez que se mantuvo mucho más en su posición, con un Alan Franco que trataba de presionar, Moisés Caicedo recuperaba balón, Pedro Vite trataba de armar jugadas, pero nada se concretaba. Y entró Ener Valencia al minuto 70 y el cambio fue nulo. Entre Kevin Rodríguez y Ener Valencia hoy no vi diferencia. Kevin Rodríguez es muy errático hoy, pero Ener Valencia prácticamente desapareció de la cancha. En el minuto 75 llegaría la roja a Alan Franco por una doble amarilla, una falta que corta una jugada, pero creo que esa es amarilla, más no la primera. Siento que la primera es un choque normal de un partido de fútbol, algo que no tiene por qué ser amarilla porque no hay ningún tipo de intención de parte de Alan Franco por hacerle daño al rival y termina sacando una amarilla muy tempranera que nos termina costando un jugador al minuto 75 y a partir de ahí Ecuador empezó a sufrir mucho con un Perú que ya estaba desesperado, prácticamente volcado totalmente al ataque, con un Oliver Son que trató, también estaba proyectándose bastante al ataque por el lado derecho, con un Pedro Aquino que también trató de conectar pases arriba. Pero bueno, Ecuador estuvo bastante organizado, los cambios también se hicieron muy tarde, siento yo, entró Kendry Páez, Angelo Preciado, Félix Torres, Alan Minda, para dar un poco más de equilibrio en la defensa. Pierre Hincapié quedó como una especie de carrilero por izquierda y se hizo una línea de tres entre Joel Ordóñez, William Pacho y Félix Torres y Angelo Preciado como carrilero por derecha. Pero bueno, Ecuador no pidió la hora en sí, o sea, sí terminó pidiendo la hora. Bueno, era lo que iba a pasar teniendo en cuenta que estábamos con un jugador menos y que Perú estaba necesitado de puntos para clasificarse al siguiente mundial. Ecuador consiguió el empate, no lograron romper la valla y Gonzalo Valle termina siendo la figura del encuentro, atajando unas 2 que 3 jugadas más que tuvo la selección peruana. Y ese es el resumen del partido. Un partido con un Ecuador que quiso tener el control del balón, pero muchas veces era errático. Y Perú aprovechaba su experiencia en la parte de arriba para tratar de hacer daño, cosa que Ecuador carece. Perú, mucha experiencia en la parte de arriba y a pesar de no ser jugadores de renombre, pues hacían daño, más que nada por la experiencia, pero Ecuador le falta mucha experiencia en la parte de arriba. Nilson Angulo, jovencísimo. Alan Franco no es extremo y aún así trató de jugar por ese lado. Kevin Rodríguez es un 9, pero es un 9, no es 9. Y John Yeboah, que se le notó con ganas, sí, pero aún así faltó muchísimo. Nuestra selección es muy joven, es lo que tiene, y no tener a nuestros jugadores de jerarquía hace mucho daño. Es muy tonto que Ecuador dependa de Ener Valencia para marcar un gol. No tiene sentido. Siento que las selecciones jóvenes tienen que ser atrevidas, tienen que disparar al arco, tienen que tratar de hacer jugadas a 3 toques para llegar al área rival. Y eso a Ecuador le falta mucho. Moisés Caicedo, Alan Franco y Pedro Vite, siento que cuando conectan ellos tres, Ecuador juega mucho mejor. Y hoy no hubo esa conexión que suele haber. De ahí en la parte de atrás, súper bien, Pierre Hincapié excelente, William Pacho espectacular, impasable, una muralla, y Joel Ordóñez excelente, Pervis Estupiñán muy errático,
En el primer tiempo no se proyectó mucho al ataque y cuando se proyectó en el segundo tiempo Ecuador fue mucho más peligroso. Cuando Pervis Estupiñán cruzaba la mitad de la cancha y trataba de pisar área rival, Ecuador olía sangre, pero Pervis Estupiñán se demoró muchísimo en hacer eso. Y ahí, como digo, la mitad de la cancha bastante bien. Y por arriba, como digo, falta mucha experiencia. Falta alguien que te cambie el partido. Falta alguien que te haga un gol de la nada. No sé, como Julián Álvarez, como yo que sé, Enciso en Paraguay, Vinicius en Brasil. No tenemos un delantero que te cambie el partido por completo. Ni siquiera Ener. Ener es el goleador histórico, sí. Te puede marcar un gol que cambie el partido, sí. Pero no hay un jugador que te cambie el estilo o el sentido del partido, del recambio. No hay, simplemente no existe. Como quisiera tener a Julián Álvarez, un Lautaro Martínez, un 9 de referencia, pero no hay. Ener Valencia acaba de recuperarse de una lesión y se notó que seguía tocado. Y es complicado porque Ener Valencia no es que le queden muchísimos años como jugador profesional. Así que hay que hacer algo, o las canteras, todas las canteras del Ecuador se esfuerzan en sacar nueves, o el director técnico tiene que buscar nueves, porque hay nueves en el país, solo que no te da la gana de convocarlos. Ejemplo Byron Palacios, ejemplo Miguel Parrales, ejemplo Michael Estrada, que obviamente no está en su mejor nivel, pero tienes que convocarlos igual, porque ¿cómo vas a saber que van a rendir o no si no los convocas? Bueno, vamos con el 1 por 1 de jugadores para ver cómo fue el rendimiento de cada uno de nuestros jugadores en este partido. Ecuador fue con Gonzalo Valle en el arco, excelente. Espectacular Gonzalo Valle. Hoy Pablo Guerrero mandó un bombazo, recuerdo, al arco de Valle y supo atajarlo muy bien. O sea, es increíble el nivel de Gonzalo Valle actualmente. Thiago Núñez, esto va para ti, nuevo director técnico de liga, esto va para ti. Si no pones a Gonzalo Valle de titular y prefieres a Alexander Domínguez, déjame decirte que eres un pendejo. Perdón que te lo diga así. Sé que llegas el día de hoy, que es miércoles. O sea, estoy grabando esto el martes, pero llegas hoy, miércoles, y tienes que poner a Gonzalo Valle de titular. Es imposible que no lo utilices a él. Nada más que decirte. Gonzalo Valle, figura total del partido. Atajó las que tenía que atajar. Dio la cara, así como en Brasil. Mucha gente desconfió de Gonzalo Valle porque mostró un poco de nerviosismo ante Brasil y es normal. Te enteras 15 minutos antes de que tu arquero titular se lesionó y que te va a tocar atajar a ti ante Brasil, que tiene de los mejores delanteros del mundo. Ejemplo Vinicius Junior, Richarlison, ejemplo Rafinha, que obviamente no iba a jugar ese partido, pero obviamente vas a estar un poco nervioso, te vas a enfrentar a la selección, a una de las mejores selecciones de la historia del fútbol. Y bueno, y en este partido ante Perú, esos nervios se le quitaron y demostró que puede ser titular sin ningún tipo de dudas en la selección. Después de Galíndez, creo que Valle es la mejor opción y ha quedado totalmente demostrado. Y si me preguntas, Galíndez o Valle, yo prefiero a Galíndez, más que nada por experiencia y edad. Pero Gonzalo Valle puede ser recambio titular cuando quiera. Una especie de línea de 4 que se hacía línea de 3 como todos los partidos de BKCS. Joel Ordóñez por derecha, jugó bastante bien. Kevin Quevedo, El Oreja Flores, Carrillo no pudieron pasar por Joel Ordóñez, hizo un excelente trabajo defensivo. William Pacho, excelente, o sea, la línea defensiva en general, muy bien. No tengo nada que reprocharle a esta línea defensiva que jugó un partido prácticamente de 10. Piero Hincapié y Pervis Estupiñán también excelentes. Moisés Caicedo, como siempre, siendo figura total de la selección, siendo uno de los mejores jugadores, por no decir el mejor jugador que tiene esta selección ecuatoriana de fútbol. Pedro Vite, bastante desaparecido en el primer tiempo y cuando apareció en el segundo tiempo fue bastante diferencial, cosa que hizo falta en el primer tiempo y se notó muchísimo en la selección de Ecuador. Alan Franco, bastante discreto el partido hoy de Alan Franco, siempre me sabe gustar cómo juega Alan Franco y hoy pasó bastante desapercibido. López lo marcó muy bien, Garcés y Carrillo lo estaban marcando muy bien y Alan Franco no pudo ser ese jugador que a pesar de que no se nota mucho en la cancha te desequilibra y hoy hizo mucha falta ese Alan Franco. Tal vez fue el desgaste del partido ante Brasil y hoy no creo que fue su día. Nilson Angulo por izquierda, excelente partido de Nilson Angulo en comparación al partido ante Brasil que lo hizo muy bien. Este partido creo que lo hizo excelente, creo que hizo las jugadas que tuvo que hacer. Al fin trató de rematar al arco, tuvo 2 que 3 jugadas peligrosas que Kevin Rodríguez no pudo ayudar ni acompañar, así que Nilson Angulo creo que es una excelente proyección
para lo que es esta selección. Puede ser uno de los mejores extremos de esta generación. Puede ser uno de los jugadores que necesitamos para ser desequilibrante. John Yeboah como una especie de falso 9 o extremo por derecha. No me gustó mucho el partido de John Yeboah. A mí me gustan las ganas que le mete John Yeboah. Cuando se pone la camiseta de Ecuador juega siempre con todas las ganas del mundo. Y hoy lo hizo como siempre lo suele hacer. Pero creo que le faltó algo para hacer diferencia. Y Kevin Rodríguez, tengo que decir que fue uno de los peores en cancha el día de hoy. Y no entiendo cómo es que BKC lo mantuvo tanto tiempo en cancha Kevin Rodríguez, teniendo en cuenta el paupérrimo primer tiempo que tuvo. Trató de mejorar el segundo tiempo, pero tampoco es que fue desequilibrante como se necesitaba. Es lo que tiene jugar sin 9. No hay quien te marque los goles. Solo hay quien trate de desequilibrar, pero no hay quien marque los goles. Entró Ener Valencia al minuto 68, flojito partido de Ener Valencia, no apareció mucho, de hecho desapareció creo prácticamente todo el partido. Tengo nada más que decir, tampoco es que jugaron tanto los cambios, como podemos ver el primer cambio se hizo al minuto 68 y de ahí el último se hizo al minuto 81, o sea prácticamente jugaron 20 minutos casi todos los cambios. Entró Kendry Páez, un cambio rarísimo que siento que ya es descarado, creo que es muy raro, ¿no? Coincidencialmente se anuncia que el Chelsea no va a usar a Kendry Páez en su convocatoria para el Mundial de Clubes y se te ocurre ponerlo en un partido de selección sin que haya tocado un balón de fútbol casi un año. Es muy extraño lo que hace esta federación, o sea, ya no es simplemente por sospecha, es prácticamente lo confirman con cada cosa que hacen en esa selección, es increíble, no lo entiendo. Entró Ángelo Preciado que de recambio juega mejor que de titular, siento yo, creo que Ángelo Preciado es ese jugador que necesita que el rival esté desgastado para poder sobresalir. Así que funciona muy bien al cambio, pero cuando lo ponen de titular con todos los jugadores al prácticamente 100%, es muy difícil que te haga una jugada de peligro constante. Entró Félix Torres por Pervis Estupiñán para reforzar la defensa. No lo vi mucho en la cancha, la verdad. Sinceramente al minuto 80 ya me estresé y ya quería que se acabe el partido. Ya no quería ver nada más. Y entró Alan Minda al minuto 81 por Pedro Vite para tratar de darle contraataque al equipo, que tampoco hizo mucho. Ese fue el 1 por 1 de los jugadores el día de hoy. Y ahora sí vamos a hablar de la clasificación en general. Ecuador acaba de clasificar por quinta vez al Mundial. Obviamente es histórico, son 5 mundiales ya jugados que tiene Ecuador. Obviamente me pone contento, obviamente estoy feliz, obviamente me alegra que mi selección vaya a representarme una vez más a la máxima competición del fútbol mundial. No hay nada más grande que el mundial, ni la Champions, ni la Eurocopa, ni la Copa América, no hay nada más grande que el mundial, nada, el mundial es lo más grande que hay. Muchos quieren desmeritarla, pero el mundial es el mundial, y el mundial tienes que jugar, así que mi país esté nuevamente en un mundial me alegra mucho, no siendo una selección protagonista, compitió en todas las canchas de Sudamérica, me alegra bastante, pero es que últimamente no me convence para nada. Llevamos 3 empates seguidos, Chile, Brasil y Perú. Empataste 0-0 con las 2 peores selecciones de estas eliminatorias. En mi opinión es una vergüenza. Sumaste 2 puntos de 6 posibles ante las selecciones más fáciles del continente. Y como lo dije, yo en la previa dije que si Ecuador empata o pierde ante Perú es fracaso absoluto. Y lo sigo pensando. Para mí este empate ante Perú es un fracaso. Ecuador tiene para mucho más. Tiene para golearle a Perú y tiene para jugarle de tú a tú a Argentina. Ya quedó demostrado en la Copa América. Y ahora me vienes con estas presentaciones paupérrimas donde prácticamente Perú tuvo más chances de gol que Ecuador, que es preocupante. Es preocupante la delantera de Ecuador y no es un problema de ahora. No es un problema de BKC, no es un problema de Félix Sánchez Vaz. Ya es un problema desde hace tiempo que Ecuador no tiene delanteros, no tiene un killer, no tiene alguien que en el área sea letal. Es una lástima, porque eso es lo que se necesita. El fútbol se gana con goles. ¿De qué me sirve empatar todos los partidos 0-0? En un mundial, empatando 0-0 todos los partidos, no clasificas a octavos, te quedas fuera. Sumas 3 puntos y chao. Son 4 selecciones, clasifican 2. Empatas 0-0 todos los partidos, te quedas con 3 puntos. Con la baba en la boca. No competiste en ningún momento. No te marcan goles, pero tampoco marcas goles tú. Entonces, ¿para qué vas al mundial?
Ese es mi punto. A mí me alegra muchísimo que mi selección esté en un mundial nuevamente. Pero ¿de qué me sirve ir a un mundial nuevamente si sé que vamos a hacer un papelón otra vez? Me pasan vendiendo que es la mejor selección de nuestra historia. Y estoy en parte de acuerdo. Porque hubo selecciones muy malas que defendíamos con achillero. Esta es una de las mejores defensas del continente y de las mejores del mundo. ¿Qué defensa mundialmente es mejor que la de Ecuador actualmente? Muy pocas. Hemos recibido 5 goles en 16 partidos. Y como lo dije al inicio de mi video, clasificar no es un logro en este formato, con la cantidad de selecciones que se clasifican. No es un logro. Para mí no lo es. Mi logro es clasificar segundos, compitiendo de puntos con Argentina. Eso hubiese sido un logro. Teniendo casi los mismos puntos de Argentina con chances de quedar primeros. Eso sí hubiese sido un logro. Un logro ganándole a Brasil allá en Brasil. Logro ganarle a Brasil aquí en Ecuador. Logro ganarle en Perú allá en Lima. Logro ganarle a Chile en Santiago. Esos sí son logros. No empatar 0-0 cada que tienes oportunidad. Quiero revisar todos los partidos que Ecuador empató 0-0 porque estoy seguro que es una barbaridad. Empató 7 partidos. Tengamos en cuenta, Ecuador jugó 16 partidos. Ganó 7 partidos, empató 7 y perdió 2. O sea, hemos empatado la misma cantidad de partidos que hemos ganado. Mi opinión es una desgracia. Obviamente te da mérito porque, bueno, no te marcan goles, pero tú tampoco marcas. Esos empates la mayoría han sido 0-0, por no decir todos. Vamos a revisar todos los partidos de Ecuador en estas eliminatorias. Vamos, 3 empates seguidos. Perú, Brasil y Chile. 3 empates. De ahí hubo otros 2 empates seguidos. Uruguay y Paraguay. 0-0. Ya van 5. Y de ahí con Félix Sánchez Vaz nos estaba yendo mucho mejor. Y de ahí empatamos contra Venezuela y empatamos ante Colombia. Y de ahí solo hemos perdido ante Argentina y Brasil. O sea, todos los empates de esta selección han sido 0-0. Incluyendo la de México en la Copa América. Ese fue el único empate que tuvimos Bueno, el otro empate fue ante Argentina 1-1. Perdón, me equivoqué. Pero terminamos perdiéndolo en penales. O sea, si yo veo que el rival no nos puede marcar gol, entonces Ecuador tampoco va a marcar nunca. Ecuador, la mayoría de partidos que ha ganado han sido por diferencia de un gol ante Venezuela, de un gol ante Colombia, de un gol ante Perú, de un gol ante Chile, de un gol ante Bolivia, de un gol ante Uruguay. No hemos podido marcar más de 2 goles a una selección. No hemos podido. Muy poca gente habla de esto. La última selección que marcamos más de 3 goles fue a Bolivia. Le metimos 4. Pero ellos vinieron con equipo B. Ganarle a Bolivia 4-0 no es un milagro, era algo lógico. Así como era lógico que hoy gane Ecuador. Y no pasó, terminamos empatando. Yo podré estar feliz por clasificar al mundial así como lo hicimos en el 2002, 2006, 2014, 2022 y ahora. Pero yo quiero aspirar a algo más. Y en mi opinión, los que están felices por la clasificación hoy, discúlpenme, pero son unos mediocres. Empatamos 0-0 ante Perú. Empatamos 0-0 ante Chile, empatamos 0-0 ante Brasil, empatamos 0-0 ante Paraguay, 0-0 ante Uruguay, empatamos prácticamente con todas las selecciones del continente. Y no me sorprendería que ante Paraguay empatemos 0-0 y ante Argentina aquí también empatemos 0-0 y terminemos haciendo un pil perfecto de empates antes de nuestro mundial. Que sí, estamos clasificados, qué alegría, sí. Y todavía faltan 2 partidos. 2 partidos complicados ante la Paraguay de Gustavo Alfaro, que acaba de perder su invicto ante Brasil en Brasil, perdiendo 1-0, y ante Argentina, que es prácticamente la mejor selección del mundo junto a España y Francia. Así que, ¿qué quieres que te diga? A Ecuador le queda muchísimo, pero yo ya lo quiero ver competir. Ya no quiero alegrarme con una clasificación a un mundial. Quiero alegrarme con una clasificación a octavos, a cuartos, a semis. Eso es logro. Eso sí sería un verdadero logro deportivo, como por ahí en el 2006, llegando a octavos de final y perdiendo ante Inglaterra 1-0. Esos son logros deportivos. Porque actualmente esta selección no es nada. Ni lo fue, ni lo es. Y si seguimos así, ni lo será. Somos una selección minúscula. Y al menos soy un ecuatoriano que acepta la realidad. Y mira, no por eso soy menos hincha de mi selección. Por decir la verdad, no me hace menos hincha. Así como los argentinos que
Tienen todo el derecho de creerse la gran cosa porque tienen 3 mundiales, Brasil tienen 5, Uruguay tienen 2, bueno 4 según ellos, Chile tiene 2 Copas Américas ganadas de Argentina, cada quien tiene lo suyo. ¿Y Ecuador qué tiene? Una clasificación a octavos de final en el mundial, 5 mundiales jugados, bueno 4 y 1 por jugarse. No deberían darnos alegría estas cosas. Ya Ecuador está para aspirar a algo más, estoy cansado de ser una selección tan minúscula. Y si quieres competir, demuéstralo, no haciendo estos papelones en eliminatorias, no empatando 3 veces seguidas, no empatando cada vez que puedes, porque cuando BKCS no sabe qué hacer para ganar un partido, va al empate, el 0-0. Esa es la solución de BKCS para todos los partidos donde no le salen los goles. Así termina la mayoría de partidos. Cuando BKCS ve que el gol no va a entrar, bueno, al 0. Vamos a ponerlo de figura William Pacho, Pierre Hincapié y Gonzalo Valle, o Hernán Galíndez en su momento, y al 0. No puedes competir así. Te matas diciendo, es que bueno, viste, tenemos que demostrar que podemos jugar en todas las canchas. Y demuéstralo, no empates 0-0 en todas las canchas que puedes. Eso no es competir. Competir es ganar. Competir es jugar bien, perder, pero al menos tener mínimo 7 remates al arco. No empatando con 2. Y a mí sinceramente sí me dio un poco de vergüenza. Obviamente hay muchos que magnifican lo que hizo Ecuador, ¿no? Ecuador clasificó segunda de las eliminatorias, empezando con 3 puntos menos en esta clasificatoria, y de hecho empezamos perdiendo ante Argentina, o sea, todos ya estaban sumando y Ecuador tenía -3, que sí, lo que hizo Ecuador es impresionante, no lo voy a negar, pero no me sorprende. ¿Por qué? Porque sé la calidad de jugadores que tenemos. Nuestros jugadores la están rompiendo en Europa. Mira, William Pacho acaba de ganar una Champions con el PSG. Pierre Hincapié ganó el triplete doméstico el año pasado con el Bayer Leverkusen saliendo invicto. El Ordóñez la está rompiendo con el Brujas. Pedro Vite con el Vancouver Whitecaps. Moisés Caicedo es el mejor jugador del Chelsea de toda la temporada. Uno de los mejores mediocampistas de la Premier, de la liga más competitiva del mundo. ¿Qué quieres que me espere de estos jugadores? ¿Que perdamos? No, obviamente voy a esperar que ganar, porque ahora se muestra que son jugadores ganadores. Pero el director técnico no acompaña y las decisiones que toma, empezando desde las convocatorias, son terribles. Terribles. Las convocatorias de BKCS son horribles. Esta convocatoria, por ejemplo, llevó a 4 arqueros. ¿Para qué? ¿Para qué llevas a 4 arqueros? Vas a jugar 2 partidos, no un mundial. Y ni siquiera por un mundial te justifico 4 arqueros. ¡Qué chuchas! Llevas a Hernán Galíndez, Gonzalo Valle, Moisés Ramírez y David Cabeza. Solo usaste uno. Y cuando se fue David Cabezas por lesión, vienes y traes a Gilmar Napa. ¿Qué diablos te pasa, BKCS? ¿Por qué? Es parte del proceso, es que hay que seguir los procesos. No, a la selección se lo convoca a los que mejor estén. A la selección se convoca a los mejores. Entiendo que quiera seguir un proceso, pero ese proceso se trae con los jugadores que estén en mejor nivel. Parte del proceso, Messi. Él es indudable en una selección porque es el mejor jugador de la historia del fútbol. Es el único al que te puedo justificar que lo convoques así no haya jugado un año. Pero Kendry Páez, ¿qué ha hecho Kendry Páez en la selección? Meterle un gol a Bolivia. Eso ha hecho Kendry Páez en la selección. Y aún así lo sigues convocando. Moisés Ramírez es la pared de rebote. Siempre le rebotan los balones y aún así lo sigues convocando. En el Valencia es lesionado. Se recupera para el minuto 70 de hoy. No hizo nada. Kevin Rodríguez no es 9. Hizo un gol en toda la temporada, lo convocaste. Y en vez de convocar a jugadores que juegan aquí, convocaste a Leonardo Campana, que tampoco es un nivel espectacular y siempre que viene acá a jugar se lesiona. Siempre que viene a jugar a la selección se lesiona, ya creo que es algo psicológico del man. El man se autolesiona para no jugar, creo, es impresionante. Así que bueno, partiendo de las convocatorias, BKCS hace las cosas mal. Y ya dentro del campo se nota que muchas veces no sabe qué hacer con los jugadores que él mismo convoca. Se supone que él convoca, ¿verdad? Porque se supone que él trae a los jugadores, ¿no? Eso se supone. Porque ¿a quién tuviste hoy en el banco, querido BKCS? Tú mismo trajiste esos jugadores. ¿A quién tuviste en el banco? Además de los que metiste, Moisés Ramírez, Hernán Galíndez, Cristian Ramírez, Javier Arreaga, Yaimar Medina, Denil Castillo y Brian Ramírez. Brian Ramírez debiste meterlo desde el partido ante Brasil, pero no eres capaz de probar jugadores.
Prefieres meter a los mismos de siempre a pesar de que no hagan absolutamente nada. Y eso sinceramente ya me tiene cabreado. Pero bueno, ya hablamos acerca del partido, ya hablamos de el 1 por 1 de jugadores, ya hablamos de la clasificación al mundial, que bueno, felicidades tricolor, felicidades más que nada a los jugadores, porque se nota que aman a la camiseta, se nota que aman a esta selección y quieren llevarla a un lugar grande, pero muchas veces se necesita un director técnico competente. Ningún equipo logra algo sin un cuerpo técnico, sin un director técnico. ¿Por qué no se logra hacer goles? Porque no hay director técnico que te enseñe a hacer goles. Fácil y sencillo. Podemos defender excelente, pero ese es algo, un ADN que ya tiene nuestra selección desde los tiempos de Gustavo Alfaro, por los jugadores que él mismo sacó. Así que bueno, ya hablé de la actualidad de la selección, de que BKC lo hace todo mal desde las convocatorias, de mi opinión acerca de nuestra clasificación, que obviamente me alegra, pero para mí es fracaso clasificar de esta manera, tan penosa, tan aburrida, tan sosa, tan apagada. Se siente como una derrota, o sea, es clasificar perdiendo prácticamente. Es horrible sentirse así. No me siento tan feliz como debería. O sea, es un mundial. Mi Ecuador va a estar en un mundial. Y yo estoy aquí triste porque pienso lo que va a pasar ese mundial. Y vamos a empatar los 3 partidos 0-0 y nos vamos a quedar fuera en fase de grupos. Es horrible esta sensación. Pero bueno, qué diferencia de Argentina, ¿no? Que está clasificado ya desde hace 5 fechas atrás y que sabe que es una de las máximas candidatas porque ya es campeona. Qué diferencia de España, ¿no? Qué diferencia de Francia, qué diferencia de... Hasta Uruguay creo que tiene más ganas de jugar ese mundial que nosotros. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Muchas gracias por ver este video, no olvides regalarme un like, darle el botón de suscribirte, activar la campanita, compartir este video con tus amigos, no olvides dejar tu opinión en la parte de los comentarios, yo trataré de estar leyendo todas. Sígueme para más en TikTok, sígueme en Instagram, Twitter, TikTok, etcétera. Todos los canales están en mi perfil. Y nos vemos en un próximo video, ahora sí hablando de lo que más me interesa, que es Liga Deportiva Universitaria, la llegada de Thiago Núñez. Qué jugadores van a traer, qué jugadores van a sacar, todo es una incógnita ahora en el mundo liga y ojalá en esta semana se vaya resolviendo. Nos vemos en el partido ante Vinotinto, juega el día sábado a las 7 y ya saben, previa y luego post partido. Nos vemos en un próximo video. Adiós.